Amén, 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 amén. Muy buenas tardes. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1 hasta el 10 lo vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabra sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Yahweh, he aquí que yo estoy contra ti. Y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte, y sabrá toda carne que yo, Yahweh, saqué mi espada de su vaina. No la enviaré más. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura gime delante de los ojos de ellos. Y cuanto te dijeren, ¿por qué gime? Tú dirás. ¿Por qué gimes? Tú dirás. Por una noticia que cuando llegue hará que desfallezcan todo corazón. Y todo mano se debilitará y se angustiará todo espíritu. Y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Yahweh el Señor. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Yahweh el Señor. Di, la espada está afilada y también pulida. ¿Para qué? Para degollar víctima. Está afilada, pulida, está para que relumbre. Hemos de alegrarnos. El cetro de mi hijo, dice, ha despreciado como a un palo cualquiera. Amén. Esta palabra, Señor. Gracias. Dios mío. Señor Santo de Israel. Bueno, vamos a desglosar algunos versículos en este libro, amados hermanos y hermanas. Estamos viendo acá el enojo y la ira de Dios. Dice, vino la palabra de Yahweh diciéndole a Ezequiel,
hijo de hombre. ¿Quién es el hombre Ezequiel? Pon tu rostro contra Jerusalén, dice Dios a Ezequiel, y derrama palabra sobre los santuarios y profetiza contra Israel. Contra Israel. Dios le dijo a Ezequiel que tiene que profetizar. Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Yahweh, dice Ezequiel, a la gente de Jerusalén y de Israel. No sé. Así dice, he aquí que yo estoy contra ti. ¿Por qué Dios está contra Jerusalén? Contra Israel. He aquí yo estoy contra ti, dice. Y sacaré mi espada de su vaina. Se den cuenta que Dios no va a perdonar al ser humano sobre la tierra. He aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Ay, amados hermanos, lastimosamente, estas palabras, estas profecías, se va a cumplir en nuestra vida, en nuestra generación que viene, o estamos en esta generación, no sabemos cuándo regresará a nuestro Dios. Pero Dios dice aquí al justo y al impío. Al impío, y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto, mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, dice, desde el sur hasta el norte. Señor, ¿a dónde queda estos de los justos entonces cuando los pastores dicen que nosotros seremos salvos? Pero la pregunta es, ¿cómo se van a ser salvos si no cumplen el mandamiento de nuestro Dios? ¿Cómo creen esos pastores que están rectos delante de Dios? Pero aquí dice, al justo y al impío quitaré, dice Dios. Entonces, en Mateo 5:6 lo dice Jesús ahí. Pero es interesante que nosotros tenemos que seguir leyendo de su palabra. Dice en el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, amados hermanos, es interesante todo esto. Al justo, Dios los quitará. Vamos a ir al Apocalipsis 6:8. Vamos a ir allá. A ver qué dice Dios. 6:8 dice. Dice, miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Se te cuenta? La cuarta parte de la tierra. ¿Para qué? Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Con las fieras de la tierra. ¿A qué se refiere esto, mis amados hermanos? Lastimosamente, que hoy en nuestro tiempo estamos bombardeados por muchos predicadores, ni siquiera tienen suficientes entendimiento de la palabra de Dios, porque aquí lo dice bien claro. He aquí, miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, se dé cuenta, el Hades le seguía. ¿Por qué? Aquí van dos: el que montaba en un caballo, un animal, y el que montaba
muerte, es una persona, y el que le seguía, el donde va el espíritu del ser humano cuando se muera. Y fue dado potestad, o sea, fue dado el poder para matar la cuarta parte de la tierra. Entonces, ¿con qué? ¿Con qué lo va a matar? Con espada, o sea, con, no sé, con armas, con machete, como sea, con bomba, como sea. Pero Dios lo dice acá, con espada, con hambre. Y Jesús habló hambre en Mateo 24. Va a haber hambre, con mortandad y con enfermedad, claro. Aunque toma medicina uno, ya no se va a curar. Y con las fieras, dice, ¿cuáles son las fieras? Los animales del campo, de la tierra, por ejemplo, tigre, porque ¿cuáles son los animales que comen carne? Por ejemplo, el perro come carne, gato como carne, gavilán como carnes, sopilote come carne, tigre, león, leopardo, todo clase de animales que son carnívoros. Y Dios las va a usar en aquel tiempo. Entonces es interesante, hermanos, que nosotros tenemos que pedir perdón a Dios que nos salve con toda esta justicia, pero es justicia divina que va a poner Dios sobre la tierra porque Él mismo la va a juzgar. Entonces, mis estimados hermanos, todos los pastores, en verdad que dice que Jesús es amor, no, en verdad, desde en aquel tiempo Moisés se recuerda cuando Dios sacó su pueblo en Egipto, tardó 2 meses. O sea, cuando salieron de Egipto, tardaron aproximadamente, está entre tres meses para llegar en el Mar Rojo. Allí, delante de ese mar, pecaron delante de Dios. Se recuerdan que Dios lo protegió. Entonces, Dios se enoja, igual que Jesús hoy en nuestro día. Jesús ya no está en las iglesias donde se amontonan ahorita todos los pastores a predicar, supuestamente, que a exhortar a las personas que ya no seguirán pecando delante de nuestro Dios. Pero nunca he visto un pastor que se le puede explicar al ser humano que tenemos que obedecer la palabra de Dios para que cuando Dios venga a juzgar la tierra, que va a tener misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque en Él tenemos nuestra esperanza. Entonces, hermanos, dice en el 5, vamos a seguir leyendo. Y sabrá, mira lo que dice, y sabrá toda carne que yo, Yahweh, saqué mi espada. Mira cómo Dios saca su espada, cómo Dios se enoja. Y sabrá toda carne que yo, Yahweh, saqué mi espada de su vaina. ¿Por qué Dios saca su espada? Porque Dios nunca lo entendieron, nunca le hicieron caso, aunque en aquel tiempo Dios hacía muchos milagros, pero hoy en nuestro día ya nadie escucha la voz de Dios. Allí hay muchos predicadores que dicen, Dios me ha dicho, Dios me dijo, y la pregunta es, ¿qué? ¿Qué fue lo que le está diciendo Dios a esa persona? Y si Dios habló con él, pues es un privilegio que Dios hable con él. Pero si en verdad que no lo cumplan lo que Dios le dijo, entonces realmente esa persona es mentiroso. Dios no habló con él. Entonces es interesante, hermano, que esta palabra que estamos viendo acá, que Dios se enoja. Se enoja. ¿Por qué? Porque aquí también Jesús se enoja. Vamos a ir en Lucas 19:27 dice. Esa es palabra de Jesús. Y también a aquellos mis enemigos, dice Jesús, que no quería que yo reinase sobre ellos. Mira. Si hace 2000 años Jesús dijo eso, entonces ¿por qué los predicadores dicen ahorita que Jesús es amor, que no podés juzgar a una persona que está pecando y estás conociendo el pecado que está haciendo
esa persona y no lo puedes juzgar. Esa es pura mentirosa de esos pastores falsos. Jesús es amor si nosotros obedecemos su ley. Entonces, ahí a mí me da mucha tristeza todo esto. ¿Por qué? Porque Dios ya está enojado con todos esos pastores. Dios ya está enojado con eso. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráigalo para acá, dice Jesús, y decapítalo delante de mí. Entonces, se den cuenta que nuestro Señor Jesús también, Él sufrió por nosotros. Él le sacaron la sangre. Le pusieron una corona de espina en su cabeza. No le pusieron oro bonito en vez de una corona que sin espina, no. Jesús le lastimaron demasiado. Por eso Él está enojado. Pero ¿por qué los pastores hoy en el día no les gustan estudiar la palabra? La palabra es clarito. Ellos están agregando palabras que Dios también los prohíbe. O sea, hablan, pero hablan en vano. No usan la palabra de Dios. Porque en Apocalipsis dice, Apocalipsis 22, 18 dice que no se puede agregar ni quitar la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir allá. Para que 22 dice. La palabra de Dios dice aquí, Apocalipsis 22, 18. Yo testifico, dice Juan, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, mira, si alguna persona agrega palabra que no está escrito en la Biblia, que tenga cuidado esa persona, porque Dios lo dice acá. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios dice, traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Imagínense, hermano. Toda la enfermedad, aquí está todo en la Biblia. Cáncer, fiebres, dolor de cuerpos, toda la enfermedad está escrito en la Biblia. Entonces las consecuencias va a caer sobre los pastores que no están predicando el arrepentimiento del pecado sobre la tierra. Entonces, por eso Jesús ahí la está diciendo a Juan, y Juan lo está anotando. Dice en el 19, y si alguno dice quitar de las palabras del libro de esta profecía, imagínense, y si los pastores no están leyendo bien la palabra de Dios, solo hablan, por ejemplo, leen la Biblia, pero y después comienzan a hablar sobre sus vidas, sobre la vida de otras personas, eso ya no es de Dios. Entonces por eso Dios lo dice aquí, y si alguno dice quitare de las palabras de esta profecía, Dios dice quitará su parte de este libro de la vida. Imagínense. Entonces hoy en el día, en verdad les digo, yo no estoy en contra de todos los que predican, yo estoy en contra de todos los que predican mentirosos. A mí me duele, porque Jesús va a venir a juzgar. Entonces, la pregunta nos tenemos que hacer a estos pastores que están predicando que no podemos juzgar. Entonces, ¿quién viene a traer a Jesús? ¿Quién va a venir a traer a Jesús sobre la tierra? Porque Él dice, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. Entonces, a esa persona Jesús las va a venir a traer, porque esa persona está juzgando con robo, con adulterio, con malas palabras, con todo el mal que hace el ser humano en la tierra. Dios la va a traer a esa persona. ¿Por qué? Porque está juzgando. Le está diciendo a Dios, Señor, ¿hasta cuándo, Señor, le vas a dar vida a estas personas para que sigue hablando malas palabras? Porque al hablar malas palabras, y ese es como un cáncer. Y sigue aprendiendo muchas personas. Entonces Dios está hablando bien claro acá.
que tenemos que juzgar, porque los pastores, ¿qué es lo que dicen ahora? Que nosotros no podemos juzgar. Es claro, Jesús no prohibió a juzgar. Vamos a ir en Mateo. En ese versículo se agarran a los pastores que ellos no pueden juzgar. Dice, en el Mateo capítulo 7 dice, no juzguéis, dice. Así, esos son los que agarran a los pastores para no cumplir el mandamiento de Dios. Pero aquí Jesús no lo está prohibiendo a juzgar. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, dicen. Así dicen los pastores. Pero si vamos a seguir... Es que nadie jala la puerta. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. Es que no me acordé que la puerta la jalaba al aire. No. Papá, deme 15. Tal vez más tarde cae agua, gracias, dices, pero que está ocupadita ahorita. Ay, toma. Sí, porque viene y se va. Viene y Sí, se va. ese es el problema. Ajá. Ojalá que ratito caiga agua. Está bueno. Gracias, güey. Allí lo manda, allí lo voy a ir a avisar. Gracias, güey. Vaya pues. Bien, está cayendo. Bien. Vaya. Chachibe. Chachibe. Bueno. Perdón. Aquí estamos hablando sobre los pastores que no podemos juzgar. Vamos a seguir. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado, dice Jesús. Y con la medida con que medís, os serás medido, dice Jesús. Claro. Pero aquí Jesús no lo está prohibiendo. En el 3 dice, ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano, y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí viene todo esto, mis hermanos, que la palabra de Dios está bien claro. Por ejemplo, los que hay hoy en el mundo, no todos los predicadores que están bien delante de Dios o estudian la palabra de Dios, ellos juzgan. Pero hay muchas personas, o sea, hay muchos pastores que en verdad se agarra con un versículo del 7 al 1, ahí se queda. Pero Jesús está diciendo acá que, por ejemplo, el pastor acá, un pastor acá, no está bien delante de Dios, o sea, no conoce la palabra de Dios y está juzgando, y ese pastor o ese predicador está pecando delante de Dios y está juzgando a su otro hermano. Entonces, por eso Jesús nos da a entender en este caso que un pastor tiene que estudiar bien la palabra de Dios y estar firme en la presencia de Dios en su palabra. Esa persona puede juzgar. Eso es lo que nos enseña Jesús acá en el 3, porque esa persona está juzgando. Pero hay muchos pastores juzgan, pero no cumplen el mandamiento de Dios. Aquí está el error de ellos. ¿Por qué? Están pecando y están juzgando. Por eso Jesús nos está diciendo aquí, esa persona será medida con la misma medida. Pero Jesús no está prohibiendo. Vamos a seguir leyendo. En el 4 dice, ¿cómo dirás? Mira, ¿cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo. Mira, si él está pecando, ¿cómo le puede decir a otro hermano, déjame quitar el tuyo? No. Si él está pecando, no puede dar el ejemplo. Ese pastor, si está pecando, no puede dar el ejemplo. Entonces, por eso Dios nos está diciendo, he aquí la viga en el ojo tuyo.
Mira, Dios, o sea, Jesús está reconociendo. Esa persona, predicador, está pecando, dice Jesús. Y esa persona, ese predicador, está juzgando el otro pecador. Entonces, por eso Jesús le está diciendo al predicador, no puedes juzgar porque tú también estás pecando, dice Jesús. Sigue diciendo en el 5. Hipócrita, dice Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo. Mira, Jesús no está prohibiendo que no podemos juzgar. Hipócrita, dice Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo de tu hermano. Mira, Jesús no está prohibiendo, está bien claro. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, dice Jesús, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Se den cuenta, mis estimados, amados hermanas y hermanos? Jesús no está prohibiendo que nosotros podemos juzgar. Dice, no deis los santos a los perros. ¿Se recuerda cómo trató Jesús a los pastores, a los sacerdotes, a los que predicaban en aquel tiempo, hace 2000 años? Jesús los llamó perro. Entonces se den cuenta, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Se den cuenta. Todas estas palabras, cerdos. ¿Cuál es la perla? O sea, la palabra de Dios no lo podés dar a una persona que es mala. ¿Por qué? Jamás va a poder entender. No seas no seas que las pisotean y se vuelven y os despedacen. Mira. O sea, nunca van a recibir con gratitud la palabra de Dios. Así es, mis estimados y amados hermanos. Vamos a regresar en Ezequiel. Dios va a sacar su espada. Dice, y tú, dice, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura gime delante de los ojos de ellos. Mira, es interesante la palabra de Dios. Y cuando te dijeren, mira, y cuando te van a decir, dice Dios a Ezequiel, ¿por qué gime? La gente le van a preguntar a Ezequiel, ¿por qué? ¿Por qué la estás haciendo? Dime por qué, dice, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón. Todo corazón. Y toda mano se debilitará. O sea, todas las personas fuertes, aunque entrena todos los días, Dios dice que se va a quedar sin fuerzas. Y se angustiará todo espíritu. Se va a asustar. Todos los fuertes, a los que comen demasiados o se tienen vitaminado. Mira, Dios en verdad los va a dejar sin fuerza. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ver maldad sobre la tierra. Y toda rodilla será débil, como el agua. He aquí que viene, dice. He aquí que viene, ¿qué? Y se hará, dice Yahweh el Señor. En el 8, dice Ezequiel, vino a mí palabra de Yahweh, diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Yahweh el Señor, di, la espada la espada está afilada y también pulida. Otra vez, mis estimados, amados hermanos, Dios va a sacar su espada. ¿Se dé cuenta lo que Jesús nos está diciendo? Dios, o sea, el mismo Jesús va a destruir la tierra, o sea, el ser humano. Ahorita vamos a comenzar a descubrir por qué. Porque en verdad, todo el ser humano
el, el propósito de predicar la palabra de Dios e informar a todos los miembros, o sea, a toda la, mejor hablemos así, a toda la humanidad, que ya no pecara delante de Dios. ¿Cómo lo va a dejar de pecar al ser humano? ¿Cómo él debe saber que ya no va a seguir pecando delante de Dios? En primer lugar, son 18 palabras lo que Dios no le agrada. 18. En Proverbio dice que Dios Dios dice que aborrece vamos a ir a Proverbio. Dice en Proverbios, 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma. Dice, 6 cosas. ¿Cuáles son esas 6 cosas?
Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1, 2 y 3 y hasta el verso 4. Vamos a leer 4. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, abusadores de lo buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Señor, ¿se dé cuenta, hermanos? Esas son las palabras que aborrece Dios. Por eso Jesús va a venir a juzgar a todos los seres humanos en la tierra. Vamos a ir a Mateo 24:5. ¿Cómo Jesús va a poner todo eso en su lugar? Mateo 25:32. Vamos a leer en el 31. Dice así. Capítulo 25, verso 31. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Jesús, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor de las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Los que obedecen la ley de Dios, el mandamiento. De los cabritos, ¿quiénes son los cabritos? Los que son rebeldes, predicadores que no dan la palabra de Dios perfectas. Dice en el 33: y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mira, mis estimados, amados hermanos, hasta dónde va a llegar este tiempo, esa generación maligna. Por eso Jesús nos recomendó demasiado a estudiar su palabra. ¿Por qué? Porque en San Juan mismo Jesús dijo: es bueno seguir escudriñando, porque ahí está nuestra salvación. Entonces, mis estimados, estas son las palabras que les dejo en su corazón. Analicen y estudien, mis estimados, que no nos deje de engañar sobre estas tierras predicadores que no ponen su tiempo a estudiar la palabra de Dios. Yo no estoy en contra que predican, estoy en contra las doctrinas que ellos mismos lo sacan. Como les vuelvo a repetir, yo no soy quien para poner la palabra de Dios o agregar más, no, porque Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 6:4, vamos a ir allá. Deuteronomio 6:4, Dios le dijo a Moisés, dice, Deuteronomio capítulo 4, verso 2, dice: no añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis, o sea, no se puede quitar. Ya vimos en el Apocalipsis que no se puede agregar ni quitar. Y Dios, mira hasta dónde comenzó todo esto. Nosotros tenemos que seguir, obedecer
la palabra de Dios, así como obedecieron a los que predicaron, a los profetas. Ellos obedecieron a Dios y ellos escucharon la voz de Dios. Pero hoy en el día, en verdad, muchos predicadores salen ahí que Dios le dijo y no, hermano, no nos dejemos de engañar, estudiemos, pongamos un poquito de nuestro tiempo a estudiarnos 10, 15 minutos la palabra de Dios diario, y Dios nos va a abrir nuestra mente para poder seguir entendiendo su palabra. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno. Mira, estas palabras, los que agregan, o sea, los pastores que agregan la palabra de Dios, que Dios no dijo la palabra del pastor que está predicando, las consecuencias es duro, es grave. Porque aquí mismo lo dice en Deuteronomio 27, que serán muertos. Entonces, mis estimados, amados hermanos, estas son las palabras que los dejo en sus corazones. Analicen y estudien, mis estimados hermanos. Gracias por sus tiempos. Hasta aquí hemos llegado. Gracias, hermanos. En el nombre de nuestro Dios. Amén.